Buenos días, un saludo al pueblo de Barinas y al pueblo de Venezuela. Mi nombre es Aldemaro Sanoja Reiní, vocero regional del Bloque Histórico Popular. Nos encontramos acá diferentes organizaciones congregadas hoy por una necesidad imperante. El pueblo de Venezuela, este territorio venezolano, han venido sucediendo algunos acontecimientos sumamente graves y que nosotros como luchadores sociales, organizaciones populares, políticas, insurgentes, revolucionarias y comunales, ecológicas, preocupados por la situación que vivimos los venezolanos, decidimos hace 2 meses en un encuentro nacional tomar la decisión de impulsar una campaña. Nosotros la hemos denominado la otra campaña. ¿Qué es la otra campaña? La otra campaña es la campaña de los de a pie, de los sin techo, la campaña de los campesinos, de los obreros, la campaña de los que no aceptamos la sumisión, la campaña de los que rechazamos el salario de hambre que hoy tiene a los venezolanos en el abismo de miseria, la campaña de la naturaleza que viene siendo devastada en el arco minero del Orinoco y todo lo que significa el extractivismo, una campaña que identifique el sentimiento popular mayoritario del pueblo que rechaza las pretensiones que han venido impulsando los que ostentan el poder. En este país, para nadie es un secreto que hay diversas organizaciones políticas y grupos políticos sociales que han ostentado el poder y pretenden anclarse en el poder y pretenden tomar el poder. Desde el punto de vista electoral, nosotros queremos señalar lo siguiente. Nosotros, como no nos permitieron tener candidatos, tenemos que decir específicamente lo que pasó con María Alejandra Díaz, con Manuel Isidro Molina, con Oscar Figuera, entre otros candidatos y candidatas que manifestaron su voluntad, como lo manda la Constitución, por los derechos políticos y fueron cercenados sus derechos universales y los derechos constitucionales. Al igual, tenemos que decir que acá en el Estado Barinas, a muchos de nosotros, particularmente a mí, yo estoy inhabilitado ya para de gobernadores, sin ningún motivo, sin ninguna justificación. En ese sentido, nosotros impulsaremos esta campaña y es la campaña de la lucha. Nosotros estamos llamando al pueblo y queremos despertar la conciencia del pueblo. ¿Qué pasa entonces con estos señores que están haciendo una campaña, la campaña del poder, la campaña de la élite, la campaña de esa clase social y política hegemónica que utilizando los recursos del Estado, que utilizando los recursos del pueblo, se hace de ese poder político y económico para soslayar la Constitución y los derechos del pueblo? Nosotros le hacemos entonces ese llamado a esos dos grupos nacionales para que respeten el derecho constitucional, para que respeten el texto constitucional y le digan la verdad al pueblo. ¿Cuál verdad tenemos que nosotros decirles al pueblo? Y por eso estamos aquí, para que nosotros alertar al pueblo. Hay un pueblo en la calle que está manifestando apoyar a un grupo de esos dos polos. Entonces, el gobierno, utilizando el poder económico y político, nos pretende a nosotros, los movimientos insurgentes, a los que pensamos diferente, a los que de alguna manera hemos defendido los derechos humanos, los derechos de los campesinos, los derechos de los obreros, los derechos del poder popular y los derechos políticos, nos pretenden encajonar y encauzar en su política de rastrera, en su política de sumisión, y nosotros nos resistimos a esa política. Nosotros no podemos permitir. ¿Para qué estudiamos entonces? ¿Para qué somos profesionales? ¿Para qué tenemos uso de razón? Si nosotros vamos a permitir que cierto grupo o cierta clase social y política pretenda subordinarnos a nosotros y condicionarnos y decir, bueno, nosotros somos los dos candidatos, aquí no puede ser más nadie candidato, y coloco a la oposición, a la propia oposición para que me adverse. Y nos desplaza lo que pasó con el Partido Comunista, que le quitaron su tarjeta, lo que pasó con el PRT, Tupamaro, lo que ha pasado con todo. Se está criminalizando las luchas de los trabajadores, lo que pasó con Víctor Venegas, que todavía tiene un procedimiento, ¿verdad? Entonces, y diferentes presos
trabajadores, líderes sindicales que todavía están tras las rejas por manifestar y luchar por los derechos de los trabajadores. También tenemos que decir que nosotros, bueno, ¿qué le queremos decir nosotros al pueblo? A ese pueblo mayoritario, a ese pueblo que se va a abstener, que posiblemente se vaya a abstener, a ese pueblo que va a votar nulo, o a ese pueblo que no va a votar, a ese pueblo que la mayoría en la calle está hablando por el mundo, el otro habla mal del otro, el otro habla de este. ¿Qué le queremos decir al pueblo? Quien gane, los derechos se defienden. Y que gane quien gane, nosotros tenemos que prepararnos para la lucha. Gane quien gane, el gobierno va a seguir siendo gobierno, y si gana la oposición, en este caso María Corina y el mundo, ellos siempre han estado en el poder. Ellos tienen poder económico y ellos siempre van a estar allí en esa fluctuación de la sociedad desde el punto de vista de la política. Entonces, le hacemos un llamado entonces al pueblo, que si bien es cierto, le respetamos su decisión de votar por quien quiera, también debemos alertarlo, porque conocemos y hemos estudiado la sociología, la psicología, hemos estudiado la política, la antropología, hemos estudiado los elementos del pasado, los elementos del presente, y por eso estamos haciendo este destino manifiesto, porque entendemos que el futuro va a ser de lucha, el futuro va a ser de conflicto social. Esa es una realidad sociológica. Si gana, un ejemplo, gane quien gane, igualmente vamos a tener tenemos las instituciones. Se ha naturalizado la corrupción en este país. Entonces nosotros necesitamos hacer el quiebre. Nosotros estamos aquí por hacer el quiebre a lo que la gente ve como normal. Entonces se quiere naturalizar todo como está, como que si todo fuera normal. ¿Cómo es posible que si María Corina está diciendo que va a privatizar PDVSA, nosotros tenemos que aceptar eso? ¿Y en dónde dice la Constitución y la Ley de Hidrocarburos que eso tiene que ser así? ¿Cómo es posible que en este caso el otro candidato, en este caso el del gobierno, diga que bueno, yo tengo la moral y la ética total, absoluta, para yo ser el representante digno y seguir gobernando este país? Nosotros tenemos que aceptar eso sabiendo que todas las instituciones y que no se cumplen los derechos de los trabajadores, los campesinos, jubilados y pensionados, pues nosotros rechazamos. Entonces, por eso nosotros, esa es nuestra otra campaña. No es una campaña con un candidato para estas elecciones presidenciales. Es una campaña para defender las conquistas del pueblo y para defender el texto constitucional y defender los derechos y garantías de los campesinos, obreros, estudiantes y de los 7 millones de jóvenes y de padres y madres de familia que están fuera del país, corriendo el riesgo de toda índole y que se hace de la vista gorda estos dos grupos. Entonces, la otra campaña le dice a estos dos grupos y a cualquier otro grupo que represente a la burguesía explotadora de este país, esclavizadora de este país, que nosotros estamos aquí de pie. Pero también le estamos diciendo al pueblo, que es víctima al igual que nosotros, que respetamos su decisión de elegir al que vaya a elegir, pero más no compartimos si es una mala decisión. No compartimos por las razones que le estamos diciendo. Entonces, eso es a grosso modo lo que queríamos manifestar hoy. Por acá tenemos representante del movimiento Voces Antiimperialista, Consejo Unificado de Productores y Campesinos del Estado Barinas, Movimiento Ecológico Divergente Regional, Bloque Histórico Popular y diferentes voceros de organizaciones populares, Movimiento Tupamaro, entre otras organizaciones que preocupados por esta situación, queríamos llevar esta información a todo el país y al pueblo de Barinas. Muchas gracias.